Capcom ganó mayor reconocimiento en 1987 gracias a populares franquicias que empezaron ese año, franquicias como Street Fighter, Mega Man y Bionic Commando. En este Region Lost compararé los notables cambios que tuvo el original Bionic Commando de las maquinitas. Este juego tiene la reputación por ser uno de los juegos más difíciles en las maquinitas, así de difícil que tenían que depositar más monedas para poder terminar el juego. Hablo en serio, pero muy pocos saben que este Bionic Commando tuvo muchos cambios durante su traslado al occidente. En Japón, conocido como Top Secret, los personajes tenían diferentes sprites comparados con Bionic Commando. Así se ve Ralph Spencer, más bien Super Joe en Top Secret, y así se ve Super Joe en Bionic Commando. ¿Qué diferencia? ¿No les parece? Super Joe se ve más una caricatura en Top Secret, mientras que en Bionic Commando se ve menos. Los enemigos también tuvieron cambios, pero no se notan mucho en comparación. Otro cambio es en el nivel 2. Las luces que te detectan para sacar las torretas son más transparentes en Bionic Commando, mientras que en Top Secret no tienen nada de transparencia. Pero sin duda, otro notable cambio, o debería decir arreglo, son los notables errores como las plataformas mal puestas en Top Secret y el Garfield que sale en el brazo de Super Joe en el ascensor. Todos estos errores de posición fueron arreglados en Bionic Commando. El sistema de puntuación es más aceptable en Bionic Commando que Top Secret. Los objetos que agarras en todo el juego les da 100 puntos en Top Secret. En Bionic Commando, cada objeto tiene diferente valor de puntuación, sin contar que algunos enemigos no les daban puntos en Top Secret, más que los soldados regulares. Mientras que en Bionic Commando, cada enemigo les da diferente puntuación en lugar de solo 100 puntos en Top Secret. La dificultad también fue otro cambio, como la posición de los enemigos. Ambos juegos son difíciles en algunos puntos, como en las plataformas antes de enfrentarse directo al general. No hay ningún enemigo en las plataformas, mientras que Bionic Commando tiene a dos soldados con lanzallamas moviéndose de un lado a otro en dos plataformas. En Top Secret, los helicópteros son más irritantes, tirando bombas al azar sin dejarlos en paz. En Bionic Commando, los helicópteros son menos viciosos y se van después de un tiempo. Además de que Top Secret no es necesario destruir la computadora que está detonando la bomba en el último nivel. Pueden pasar esa parte e ir directo contra el general, mientras que Bionic Commando la tienen que destruir para poder enfrentarse al general. Uno interesante es que en Top Secret el jugador 2 tiene el mismo color que el jugador 1. En Bionic Commando, el jugador 2 viste de rojo para poderlos distinguir, pero en el fondo no se nota mucho. Todos esos cambios es debido a que la versión internacional salió a finales de 1987, mientras que Top Secret salió a comienzos del año. Así que Capcom obviamente arregló muchos errores que tenía Top Secret y volvieron a hacer los sprites. El dato curioso es que Bionic Commando originalmente sería la continuación del juego de Commando, similar al caso de Final Fight, que originalmente iba a ser Street Fighter 89. Si ustedes esperaban a que compare la versión de NES, que fue censurada, hablaré de esa versión en un futuro Region Lost.